va a indicar que estaríamos iniciando la grabación. Bueno, muy buenos días a todas y todos, sean todos muy bienvenidos. Antes de dar inicio a nuestra charla de hoy, les solicitamos silenciar sus micrófonos y quisiéramos agradecer obviamente la presencia de quienes nos acompañan hoy día, principalmente al señor Daniel Vicente, profesional del Ministerio de Medio Ambiente, quien nos brindará una brillante y muy importante charla, a la señorita Marcela Miquel Barriga, psicóloga de la Unidad de Desarrollo y Gestión de Personas, y a nuestro director del programa de sustentabilidad, el señor Oscar Mercado. Y por supuesto, darle los agradecimientos de su asistencia y participación a cada uno de ustedes. Nuestros principales, ¿cierto? Y focalizamos en ustedes nuestras acciones, futuros gestores y de cambio para esta regeneración que se requiere. Para dar inicio, voy a dejar a Marcela Miquel para que dé unas palabras de bienvenida. Hola a todos y todas. Feliz de estar acá representando a la Dirección de Desarrollo y Gestión de Personas. Yo, bueno, como dijo Vivi, soy Marcela Miquel, soy psicóloga del Departamento de Desarrollo Organizacional y trabajamos siempre ahí como apoyándonos con el programa de sustentabilidad. Feliz de estas actividades, me parece que el tema está, lo voy a decir coloquialmente, total. Y qué importante, o sea, esta es una instancia más que nos permite aprender, reflexionar, generar conciencia en un tema que está, o sea, y nos va, que está ya hace mucho tiempo, que tenemos que seguir dando pasos como institución, pero también en lo personal. Y me parece muy significativa la charla porque yo creo que tiene eso de poder llevar quizás los acercamientos teóricos o reflexivos a lo práctico, o sea, que lo que puedo hacer como en la vida cotidiana, y creo que eso marca eh, un, un sentido o lo marca a uno mucho más, como más profundamente. Así que súper agradecida al profesional del ministerio eh, y al programa por generarnos esta instancia, felicitarlo y la verdad que nos sentimos comprometidos y contentos de poder apoyar esta instancia, agradecer a la convocatoria y a todos los que están participando y que sigan participando y ojalá que llamen a los compañeros y a todos para que se sumen. Estamos a punto de comenzar y que seamos más porque la verdad que un temazo. Así que eso, que saquen provecho a esta instancia. Gracias, Marcela, por tus palabras. Y a continuación, dar las palabras, obviamente, a nuestro director, el señor Oscar Mercado. Estás muteado, Oscar. Ya, sí, ahora sí. Hola a todos y todas, muy buenos días. Muy contento de estar aquí en esta charla tan importante, de verdad, como dijo Marcela, es un temazo. Daniel, con toda su experiencia, nos va a dejar muy claro toda nuestra responsabilidad que tenemos como consumidores. Así que yo creo que es una charla importante entender el rol nuestro como consumidores. Así que qué bueno que se haya integrado en este curso esta charla, es muy apropiada. Y bueno, desearle lo mejor, participen mucho. Daniel nos comentó que viene con la idea de que participen, así que están todos invitados a participar y ojalá vayan adquiriendo aprendizajes importantes. Gracias, Oscar. Bueno, y nuestra principal estrella, agradecerle, ¿cierto?, por estar acá, a Daniel Vicente. Él es psicólogo, es profesional del departamento, déjame porque lo tengo aquí, de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, está a cargo de la línea de trabajo de Educación Ambiental Comunitaria, ha trabajado en educación ambiental y participación ciudadana, tanto en el servicio público como en el ámbito privado, en temas tan importantes como educación ambiental para el empoderamiento climático y los estilos de vida sustentables. Así también cabe destacar que ha sido un actor clave en la implementación de diversas políticas públicas
asociadas obviamente a asuntos ambientales desde la educación ambiental. Agradecerte, Daniel, por tu apoyo y estamos súper ansiosos de escuchar tu presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Viviana, Marcela, Oscar, por sus palabras y por la introducción. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Como bien decía Oscar por ahí, lo mencionó, efectivamente el tema de los estilos de vida sustentables es un gran tema y además de ser un gran tema, es un tema muy, muy tangible, muy cotidiano. Y espero que un poco podamos quedarnos con esa sensación de todo lo que podemos hacer como consumidores. Todo el día estamos decidiendo nosotros distintos productos, servicios, formas de hacer, y en ese sentido hay muchas elecciones que uno va realizando durante el día, y esas pequeñas elecciones y decisiones efectivamente van a incidir finalmente en el planeta, en los ecosistemas, en la generación de residuos, en la generación de gases de efecto invernadero, y así podemos pasar por todos los temas ambientales donde efectivamente nosotros incidimos. Voy a, voy a compartir la pantalla. Em, ya. Entonces, lo voy a poner aquí en grande. Bueno, lo primero que quería mencionar, que algo ya dije, tiene que ver con esta idea de que cuando uno dice, hoy me van a hablar de estilo de vida sustentable, o voy a dar una charla de estilo de vida sustentable, las personas podríamos tender a pensar en que esta va a ser una charla de alimentación sana, de veganismo, de actividad física o de algún tema más espiritual, los cuales también son parte de los estilos de vida sustentable y está súper bien hacerlo, pero no va necesariamente en esa línea. Los estilos de vida sustentable tienen mucho más que ver con cosas que son más cotidianas, más del día a día. Bienvenido todo lo otro también, pero ustedes espero que podamos consensuar al final de la presentación de que efectivamente sin hacer grandes cambios o sin tener que hacer grandes transformaciones, sí podemos hacer pequeñas decisiones que vayan incidiendo en eso. Entonces, bueno, aquí quería abrir la palabra antes de empezar con los contenidos y preguntarle a ustedes, po, con esto que ya dije, ¿qué acciones, qué decisiones toman ustedes en un día cotidiano que aportan a la sustentabilidad, que aportan al medio ambiente, que aportan a la sociedad? Le- ahí, como los veo medio chiquititos porque tengo la presentación, pero ahí ustedes, Viviana me ayuda con el micrófono o con las Sí, palabras. yo te ayudo, si quieren, pueden levantar la manito y así vamos organizándonos. Cositas chicas, no tienen para qué ser, como les digo, no tienen que ser grandes contribuciones, no tenemos que ser ni el Dalai Lama, ni el Papa, ni... Tenemos a Milton, que está ahí con la mano levantada. Sí, buenos días a todas y a todos. Nuevamente un gusto estar aquí. Eh, yo comencé hace un ratito atrás simplemente no tirando basura al suelo. Me la guardo hasta que encuentre un papelero. Y si no encuentro un papelero, hasta llegar a la casa o a la oficina. Pero eso. Y ese fue un cambio cultural significativo, ¿eh? Porque antes toda la gente llegaba y tiraba la basura donde fuera. Así es, así es. Muy bien, gracias Milton. ¿Quién más? Luz ¿Alguien? también tenía la manito levantada. Alguien, bueno, yo por lo menos, no sé, aprovecho de comentarlo. En mi antejardín, hace ya varios años que tengo, me van a tirar la oreja por un lado, pero estoy tratando de hacer eficiencia hídrica y tengo zona verde, sobre todo flores, pero puse pasto sintético, porque considero que así también ahorro un poquito más. Es algo pequeñito, pero bueno. Tenemos a Karina y luego Claudia. No puedo hablar. Aló. Ahí se escucha, no sé quién. Yo trato. Muy bien. Aló. ¿Aló? Sí, Sí, te sí. escuchamos.
Yo pienso que lo primero que uno tiene que partir en la mañana es pensando en cómo impacto yo, cómo impacta mi paso por el día, partiendo por hacer lo correcto, desde el punto de vista de las personas que estamos comprometidas con el sistema, con el medio ambiente. El uso del agua, perfecta la idea de reemplazar el pasto. En mi caso estoy haciendo lo mismo con pasto sintético o buscando especies de menor necesidad hídrica. También el qué compro y por qué lo compro. Lamentablemente en Chile existe eso de que si compro algo orgánico es caro. Voy al supermercado y me encuentro con que me van a dar bolsas plásticas vendidas, pero bolsas plásticas igual. Entonces, las políticas que representan todo lo que digo, no ayudan a tener la conciencia del manejo de la vida sustentable. Y creo que la mejor forma es simplemente tomar conciencia de cómo quiero deslizarme por la vida. Ese sería mi aporte. Gracias. Claro, efectivamente. Po. A veces no hay que esperar que hayan cambios institucionales ni legislativos para poder hacer pequeños cambios personales y aportes. Daniel, hay dos personas, está Karina Sepúlveda y está Claudia Marambio. Karina. Hola, hola. Bueno, yo hace tiempo aplico las 3 R, ¿ya? Trato de reducir las cosas que tengo en casa, ¿cierto? El reciclaje, hace mucho tiempo se separan las cosas en mi casa. Las tapas, las botellas, las cajas, el aluminio, el vidrio. Y todo tratamos de que no sea solo reciclaje, sino que también se ayude a una obra social. En el caso de las tapas, con las damas de café. En el caso del vidrio, con Coaniquem. Las botellas plásticas con los Cefam. Y así varias cosas. Entonces, hacer el aporte día a día. Como dicen ustedes, no es necesario hacer grandes cosas, pero sí ir impactando a otros. Por ejemplo, con el tema de las tapitas, como nos veían pasar con las botellitas o con las bolsas, muchos vecinos se empezaron a sumar y nos van a dejar las tapas a nosotros. Te tengo una por acá, y acá, Karina. Sí, y acá en la universidad, la Marcela también nos ayuda bastante. Ahora lo mismo en la sede en que estoy, también estamos juntando las tapas. Tenemos un dispensador, o sea, una botella grande para que las vayan dejando a la entrada. Entonces, para que todos se vayan haciendo parte. Y en cuanto a los desechos orgánicos, tenemos en la casa nuestro propio lugar para hacer el compost, ¿cierto? Y otra cosa importante son las aguas. Todas las aguas de los lavados, ya sea de las verduras, de la ropa, todo se va juntando y se le da un segundo uso, ya sea para ocuparlo en las descargas del baño y las, ¿cómo se llama? Las aguas del lavado de las verduras son directamente para regar las plantas que tenemos en el jardín. Tienen un súper sistema de gestión ambiental, con varias líneas de trabajo. Bien interesante. Ya, ¿y hay alguien más? Claudia. Ahí sí. Hola. Hola Claudia, te escuchamos. Buen día. Hola. Además de lo que han comentado anteriormente, ¿cierto? Yo diría que el cambio más me encantaría llegar al punto de venir a trabajar en bicicleta o caminando, no sé, como para poder ser como el círculo completo, pero yo diría que lo más relevante, lo que yo he sentido que ha sido un impacto mayor como en el estilo de consumo y de vida sustentable es tomar conciencia de lo que estamos comprando. ¿Realmente lo necesito? Si me compro esto ahora, ¿cuánto me va a durar? Mejor invierto un poco más y algo que sea como mucho más durable. Y lo otro,
cuando empezamos antes de la pandemia, empezar a reciclar o a separar los desechos en realidad, más que reciclar, nos permitió visualizar la cantidad de productos y sobre todo plásticos de un solo uso que estábamos ocupando en la casa, por ejemplo. Entonces, de repente, claro, una vez a la semana, cuando agarrábamos las cosas, las llevábamos a estos puntos de reciclaje, era como, ¿en serio gastamos tantas botellas? ¿Es necesario? ¿Por qué no mejor empezar a ocupar otro tipo de envases retornables, por ejemplo? Em, no sé, y dejar de hacer compras, por ejemplo, con productos esos, como de un solo uso. O sea, ya no más en vasos, ando con mi café, el agua, todo acá en el jarrito. Nunca más comprar botellas desechables, por ejemplo. Y así. Súper. Sí, bueno, las botellas retornables son un buen aliado para los que nos gusta tomar bebida. Y tan claro, andar con la taza de agua, con el vasito de agua, es súper útil y ahora, bueno, en muchas partes uno lo puede ir recargando y todo. Así que también ahí uno evita generar residuos que de forma innecesaria. No sé si quedó alguien más pendiente o... Al momento, Ya. a ver, déjame ver que yo veo poquitas manos. Ah, ya. Pero si no puedo avanzar y... No, ahora ya no tengo manos arriba. Ya. Podemos avanzar. Los demás se van a ir dando cuenta durante la presentación, van a ir recordándose de las acciones que realizan. A ver, aquí. Ya, entonces, bueno, lo primero es contextualizarlo, contextualizar el tema de los estilos de vida sustentables en este marco de los objetivos de desarrollo sustentable, que me imagino muchos de ustedes conocen, o casi todos, seguramente también se lo han presentado en algunas otras presentaciones. Lo importante es que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 hay uno, que es el 12, que se llama producción y consumo responsable. Entonces, específicamente lo que hace ese objetivo es apelar o instar a realizar ciertas acciones que tienen que ver con esto que estábamos conversando, de cómo como consumidores, como ciudadanos, como personas que todo el día estamos consumiendo bienes y servicios de distinto tipo, podemos incidir. Y también hay sobre eso, sobre el nivel, digamos, de consumidor, que es el que tenemos nosotros a diario, también hay otros niveles que tienen que ver con el sector productivo, con el sector de la extracción de los recursos naturales, con las mismas políticas públicas, con la infraestructura pública que se habilita para poder realizar estas acciones. Sabemos que juntar residuos y separar residuos y no tener un punto limpio cerca, o algunas comunas que no tienen ni siquiera dentro de la comuna un punto limpio, puede ser difícil. Entonces también es cierto que nuestras decisiones como ciudadanos, como individuos o colectivas, si es que hablamos de una pequeña comunidad, de un barrio, de una calle, también necesita tener infraestructura, necesita tener normativas, necesita tener la posibilidad material de hacer ciertas cosas para facilitar también que la gente pueda tomar estas decisiones. Y entonces asociado a la producción y al consumo sustentable, hay otros del ODS que no me voy a profundizar mucho, pero por ejemplo el de educación también, obviamente, para que la gente sepa qué hacer, necesita educación, necesita tener esa actitud, esas capacidades. Pero también hay otros como el tema de las ciudades sostenibles. eh, mucho de los residuos, de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los problemas de tráfico y otras cosas se dan en las ciudades, en las grandes ciudades, por lo tanto también ese ODS está súper vinculado con el tema del consumo sustentable y el de cambio climático, el de los ecosistemas, también, pues, evidentemente, finalmente todas estas decisiones de consumo sustentable apuntan a mejorar el ambiente natural y el ambiente donde vivimos y donde interactuamos como comunidades. Em, y también entonces, desde las Naciones Unidas baja un programa que se llama el 10YFP, que es la sigla en inglés, que es un marco decenal sobre consumo y producción sustentable. Después, si ustedes quieren más información o quieren profundizar más en el tema de los estilos de vida, existe este marco, tiene una serie de lineamientos, estrategias, y ahí los países estamos llamados a aportar. En particular en los estilos de vida sustentables desde el sector
público, hay mesas de trabajo donde también participa Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, y vamos aportando porque en el fondo todos tenemos que reportar las acciones que se desarrollan tendientes a alcanzar estos ODS y las metas específicas de consumo y producción sustentable. Solo lo digo como marco más institucional porque también hay un sustento internacional con lineamientos, con orientaciones, donde uno puede afirmarse. No todo pasa por la buena voluntad o la buena disposición de las personas de querer mejorar su entorno, que está súper bien que así sea, pero también existe un marco institucional que respalda todo esto. Y bueno, básicamente lo que ellos dicen es que hay que acelerar estos cambios en los países, que hay que apoyar algunas iniciativas regionales, locales. De hecho, ellos tienen algunos fondos, qué sé yo, donde se pueden acceder a algunos proyectos, pero tiene mucho que ver con esto de generar este intercambio, esta cooperación internacional para avanzar en estas materias. Desacoplar también el crecimiento económico, el desarrollo económico con la degradación ambiental y con el uso de los recursos naturales. Ya vamos a ver eso en un gráfico un poquito más adelante, se los voy a explicar con un poco más de detalle, pero tiene que ver básicamente con poder seguir teniendo una calidad de vida, un acceso a los bienes materiales y a los servicios que se necesitan hoy en día, pero obviamente tratando de disminuir el uso de recursos naturales, de generación de residuos, de requerimientos energéticos, etcétera. Apoyar a algunos países que están en desarrollo y ser una plataforma de intercambio de conocimiento. Ahí en eso ellos también cada cierto tiempo editan boletines, guías, distintas orientaciones para distintos públicos. Por ejemplo, hay mucho trabajo que ellos realizan hacia los jóvenes, por ejemplo, como actores sociales, como líderes también de ciertos movimientos ambientales. Entonces, esta es como la plataforma, el marco internacional que de alguna manera orienta las acciones de los estilos de vida sustentables. Y ellos tienen 6 líneas de trabajo. Son el tema de las compras públicas. Los estados son grandes compradores de bienes y servicios y también ahí se están incorporando acciones tendientes al uso de disminución del consumo energético, del uso del papel, de separación de residuos, bueno, y una serie de consideraciones para la compra de bienes y servicios. El turismo sustentable también lo vamos a ver más al final de la presentación, desde el punto de vista del turismo, como viajes, uso de hoteles, vinculación con comunidades locales, también hay un tema súper significativo ahí asociado a lo mismo, a la generación de gases de efecto invernadero, al uso de energía, a la generación de residuos, que también es un tema importante. Información al consumidor, eso se está empezando a ver. Yo creo que todavía no está tan desarrollado, pero ya se están empezando a ver ecoetiquetados o etiquetados que dan cuenta de la huella hídrica, por ejemplo, de un producto, o el etiquetado energético que traen los electrodomésticos, los autos. Entonces, también ese tipo de información hacia los consumidores ayuda a que ellos y ellas y nosotros podamos tomar mejores decisiones, como por ahí la compañera que decía esto de tratar de buscar productos que tengan menos empaque o que tengan alguna característica como que sean retornables. Ese tipo de cosas eh, ayudan, digamos, estos etiquetados ayudan a tomar esas decisiones. Construcción sustentable, bueno, ahí es un mundo, todo lo que tiene que ver con los nuevos materiales, aislamiento de vivienda, energía, uso de energía renovable, bueno, es todo un mundo, como digo. Alimentación sustentable, también, ni que decir, toda la humanidad comemos y necesitamos recursos alimentarios y de agua eh, permanentemente y la demanda es muy alta. Y cómo se produzcan y dónde se produzcan y si alcanzan o no para todos son consideraciones que es importante tener desde los estilos de vida sustentables. Y finalmente los estilos de vida y educación, que es finalmente donde nosotros como consumidores incidimos, decidimos, accedemos a un servicio o a un producto que tenga mejores características que otro, o desechamos consumir algo porque en realidad no lo necesitamos, o podemos elegir algún producto que tenga algunas características que sean más beneficiosas para nosotros, para nuestra salud o para el medio ambiente.
Y bueno, esto no es novedad. En el fondo lo que se plantea es que continuar con la situación actual ya no es una opción. Hay mucha información sobre los daños en los ecosistemas, sobre, todos saben, el tema del aumento de la temperatura promedio del planeta, ¿no es cierto? Y los efectos asociados al cambio climático, que eso además se asocia a, a condiciones hidrometeorológicas complejas. O sea, hay sequías donde antes llovía, llueve mucho donde antes había sequía, hay olas de calor donde antes no existían. Bueno, una serie de efectos que están incidiendo no solo en las personas, sino que también en los mismos ecosistemas, en los productos agrícolas que se producen, en la distribución de ciertas especies marina, etcétera. Pues hay los efectos, probablemente ustedes en otras presentaciones han visto que hay efectos por todos lados en relación con esto del cambio climático, con el daño de los ecosistemas. Entonces también, bueno, grandes extracciones de recursos naturales, y también una clase media que va en aumento en términos de más acceso a bienes de servicio, pues, en la medida que hay más acceso a crédito o que los costos de algunos productos que antes eran de más difícil acceso se van masificando, como vehículos, tecnología, teléfonos, etcétera. Son bienes de consumo que más personas están pudiendo acceder por distintas razones, eh, y efectivamente eso va generando también una presión sobre la extracción de esos recursos naturales que se necesitan para elaborar esas cosas, pero también de la distribución de ellos, de los mismos sistemas de producción, etcétera. Entonces, algunos datos más, nomás, para pasarlo rapidito. Por ejemplo, en 2015 se estimaba que más de la mitad de la población vivía en las ciudades. Y las ciudades son grandes consumidores de recursos. Son grandes las cantidades de energía, se generan muchos residuos, se necesitan grandes cantidades de alimentos, de vestuario, etcétera, para poder sustentar esa vida urbana. Y se estima que esto va a aumentar. Em, las grandes ciudades ocupan un pequeño espacio del territorio, sin embargo, ocupan el 75% de los recursos naturales. Por lo que decíamos, grandes concentraciones de personas y además de industria que necesitan utilizar recursos y que además generan gases, generan residuos, consumen energía, bueno, y así. eh, Muchos de los residuos que se producen son residuos sólidos. También las ciudades son responsables de grandes cantidades o de grandes porcentajes de la generación de gases de efecto invernadero, aun cuando entendemos que también esta generación de gases de efecto invernadero no es igual en todos los países. Hay países que son grandes emisores, pero en general se entiende que las ciudades, las grandes urbes, como las que vivimos, no sé me imagino que están todos en Santiago, son todos de Santiago. Los que vivimos en las grandes urbes sí somos los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Bueno, también obviamente se genera gran parte del PIB, gran parte del movimiento económico se da en las ciudades, y también se estima de que hay infraestructura necesaria que se va a requerir para acomodar a toda la población que todavía no se ha ni siquiera construido. O sea, efectivamente las ciudades van a tener que crecer o crecer hacia arriba o expandirse. El problema de expandirse es que se quita terreno al área agrícola. Entonces también ese es un desafío del urbanismo, de cómo atender la demanda de aumento de la población, pero también obviamente asegurando el acceso y la conectividad. Po. El uso de la ciclovía, el uso del transporte público, también son elementos que están considerados dentro de lo que tiene que ver con los estilos de vida, y estos son datos que permiten entender por qué es necesario la actuación en este sentido. Eh, bueno, por ahí también alguien lo mencionó, el tema de los residuos de los plásticos de un solo uso. Afortunadamente en Chile ya se están regulando, se eliminó la ley, o sea, se eliminaron las bolsas plásticas, y también ya creo que está muy masificada la conciencia de que las personas vayan con su bolsa o con su carrito al supermercado. Ya se ven muchas menos bolsas que antes. Bueno, y hay mucha generación de residuos, ¿no es cierto?, de plástico que terminan en el mar. Lamentablemente la pandemia trajo también
alguien dijo por ahí, la pandemia de las máscaras, las mascarillas, que muchas también terminaron en el mar, terminaron en lugares que no correspondían. Y no solo las mascarillas, sino que imagínense la cantidad de materiales médicos que se tuvieron que utilizar extra en estos 2 años a nivel mundial, que eso evidentemente son desechables, y entonces también la pandemia trajo una generación súper significativa de desechos que venían de los temas médicos. Ya, esto es lo que yo les decía. Entonces, lo que se busca en el fondo con esto de de la desvinculación entre el crecimiento económico y la necesidad de uso de recursos, tiene que ver con intentar mantener y mejorar en la medida de lo posible el bienestar humano, pero desvinculándolo del uso de recursos. O sea, queremos evidentemente que las personas puedan tener acceso a los bienes y servicios que necesitan, y que aquellos que no tienen ni siquiera cubiertas sus necesidades básicas puedan hacerlo. Para esto se necesita también que la economía se desarrolle y tenga un crecimiento, eso es inevitable, pero lo que tenemos que buscar es tratar de disminuir o desacoplar de esta curva de crecimiento el uso de recursos. O sea, intentar hacer lo mismo, pero sin usar tantos recursos naturales, y para eso hay el reciclaje, ¿no es cierto? O el ecodiseño, donde se diseñan productos que, por ejemplo, un buen ejemplo de eso es los envases, es lo mismo envases de plástico de las botellas, que ahora se hacen con menos plástico. Eso tiene que ver con que hago la misma botella para la gente que la va a comprar, pero gasto menos plástico. Por eso que las botellas son más blanditas hoy en día. O sea, tiene que ver con esos pequeños que son cambios en los mismos diseños, o en la misma utilización de recursos, por ejemplo, de ocupar menos empaque. O sea, siempre me acuerdo el ejemplo del supermercado, de que uno compra 2 lechugas y vienen en una bandeja de Plumavit y envuelta en un plástico, cuando en realidad uno, si la compra en la feria, te la dan así nomás y uno la echa en su bolsa reutilizable. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver con mantener el estilo de vida, o mantener la satisfacción de las necesidades básicas, pero derechamente gastando menos recursos. Y obviamente disminuir mucho más los impactos ambientales, que lo que hagamos no tenga los impactos ambientales que tenía en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, de requerimiento energético, de generación de residuos, que es un poco lo que ya hemos venido conversando. Y bueno, este concepto también seguramente ya todos lo conocen, es súper importante, y el desafío que nosotros tenemos ahora, que es pasar de esta economía lineal, que es la que tenemos desarrollada aquí arriba, a una economía circular, ¿no es cierto? Lo que estamos acostumbrados, o como ha sido tradicionalmente el flujo de la producción, ¿no es cierto? Tiene que ver con que se extraen materias primas, producimos lo que queremos producir, se distribuye, se vende, se usan los productos, y el fin de la vida era el desecho. Y esto para botellas, ropa, autos, teléfono, lo que sea. Em, y lo que se busca ahora es pasar a este modelo, el modelo circular, de economía circular, ¿no es cierto? Donde lo que se busca es que en esta generación de materias primas, y luego en el diseño y empaquetado y distribución, tener ciertas consideraciones que permitan que esos mismos productos o materiales que conforman esos productos sean reutilizados. Entonces, por ejemplo, reutilizar alguna pieza en algunos aparatos, o, 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 mm, o extraer ciertos materiales que permitan elaborar otros. Por ejemplo, el mismo vidrio, ¿no es cierto? Que con vidrio puedo hacer nuevas botellas, o a lo mejor podría con piezas de un computador plástico ocupar ese plástico y construir otra cosa. Lo mismo con la ropa. Hoy en día las casas comerciales están haciendo estas campañas de recibir ropa, por ejemplo, para hacer fibra de aislamiento, o también la misma reutilización. O sea, hay una serie de acciones que se pueden hacer para no terminar con los productos, cualquiera sea, en los rellenos sanitarios, o en lugares peores, sino que mantener dentro del ciclo productivo económico
los productos y los materiales la mayor cantidad de tiempo posible, teniendo como externalidad hacia la disposición final la menor cantidad de residuos posible. Y esto también pasa por una consideración que es súper importante, que todavía no le hemos dicho, que tiene que ver con evitar la generación. Lo mejor que podemos hacer es evitar la generación de ciertos residuos. Entonces, eh, por ejemplo, comprar productos con menos empaque, o comprar productos de mejor calidad que a lo mejor nos van a durar más tiempo, o reutilizar cosas. Todo eso tiene que ver con que estamos evitando la generación, la reparación de electrodomésticos, de ropa, de varias cosas. Permite efectivamente tener que comprar nuevos productos que requieren de estos materiales. Entonces, hay varias acciones que uno puede hacer, como ya decía, reparar, evitar comprar, o preferir cosas que tengan, por ejemplo, menos embalaje. Son todas acciones asociadas a los estilos de vida que finalmente contribuyen a que podamos tener efectivamente una economía lo más circular posible. ¿Y qué podemos hacer nosotros entonces como ciudadanos? Ya algo de esto lo hemos conversado. Lo primero tiene que ver con comprender cuáles son esas decisiones dentro de los sistemas. O sea, por ejemplo, las decisiones en la mañana cuando nos despertamos. Decido darme una ducha más corta, o decido usar menos energía para hacer lo que tengo que hacer en la mañana. O, por ejemplo, no sé, al hervir el agua, en vez de hervirla varias veces, ponerla en un termo. O sea, hay montones de decisiones que en el día a día uno se puede ir dando cuenta de que efectivamente contribuyen. Pero también las circunstancias socioeconómicas y las preferencias individuales inciden en esto. Como veíamos, a veces, claro, hay personas que no tienen posibilidad de acceder a ciertos productos, o hay personas que por sus características económicas acceden a productos de ciertas características y no tienen más opciones. Entonces también, pero dentro del contexto que sea que tengamos, económico, social, o territorial, en los espacios donde nos encontremos, igual vamos a poder encontrar espacios donde podemos tomar mejores decisiones que otras. Y finalmente lo importante es que cada decisión de los ciudadanos impacta en la vida y en el sistema. Y esto es súper importante porque muchas veces sucede en conversaciones que hay personas que dicen, pero es que en realidad estos cambios tienen que venir de las grandes industrias, de los grandes emisores o de los estados, pero es que el estado no genera una ley de no sé qué. Y es verdad, es cierto, pero si como ciudadanos esperamos que se den esos grandes cambios a nivel institucional, a nivel del modelo económico, de la industria, no necesariamente va a pasar. Y más bien nosotros desde nuestras propias decisiones cotidianas, efectivamente podemos incidir de manera significativa y a lo mejor terminamos incidiendo en que efectivamente se cambie una ley, se genere una nueva norma, se hagan más exigentes ciertos estándares en algunos mercados. Ya también eso está empezando a pasar. Cada vez más los mercados internacionales se están poniendo más exigentes respecto de la producción de algunos materiales, de dónde viene la madera, de dónde vienen los minerales, de las condiciones sociales también en las cuales se extrajeron esos recursos o se elaboraron. Entonces, también es importante estar atentos a ese tipo de cosas que nosotros efectivamente como ciudadanos y ciudadanas podemos impulsar. Y también un poco cambiar los sueños, que no tiene que ver con dejar de lado los sueños personales, sino que tiene que ver con cambiar estos sueños o esta idealización que hacen muchas veces los medios de comunicación, o el marketing, por ejemplo, de, no sé, nos muestran esta casa que, eh, que en realidad no es, o sea, existe, pero no es la mayoría. Normalmente las ciudades se parecen más a esta de aquí al lado, con mucha gente concentrada viviendo en espacios pequeños, ¿no es cierto?, interactuando, a veces con problemas de contaminación o problemas de congestión vehicular. Entonces, o también con problemas económicos, sociales, de otro tipo. Entonces también es como llevar la vista a la realidad. Muchas veces los medios de comunicación, como digo, los productos nos venden cosas que no son. O no sé, la diferencia entre ese auto de lujo ubicado en un paraje así medio idílico respecto a la realidad que enfrentamos todas las personas que vivimos en las ciudades, que hay tacos, que hay dificultades para llegar a algunas partes, o que gastamos mucho tiempo del día en traslados, en transporte público o en vehículo particular, pero que también eso termina afectando a nuestra vida
por razones de que estamos menos tiempo con la familia, los niños están más tiempo solos, o que gastamos tiempo en traslado cotidianamente. Entonces también es llevar un poco lo que nos venden a tener claridad de qué es lo que está pasando y cómo en ese qué está pasando en esa realidad podemos incidir de mejor manera. Entonces aquí vamos a dejar algunos ya algunos puntos que me imagino que hasta el momento alguno de ustedes ya ha ido reflexionando, pero que quiero destacar. Lo primero es señalar que no existe entonces un estilo de vida sustentable universal. Es muy distinto un estilo de vida sustentable para alguien que vive en el campo, que a lo mejor cultiva sus alimentos, que tiene sus animales, a alguien que vive en la ciudad, que necesita comprarlo todo porque no tiene mucha posibilidad de generar sus propios cultivos. O también es distinto el estilo de vida de personas que viven en el sur respecto a personas que viven en el norte. Probablemente su requerimiento de agua, su capacidad de acceder a cierta formas de energía son distintas, etcétera. O personas que viven tampoco el mismo estilo de vida de alguien que vive muy lejos de su trabajo, de alguien que vive más cerca, que a lo mejor sí tiene la posibilidad de caminar o de irse en bicicleta. Hay personas que viven a más de una hora, que evidentemente irse en bicicleta, por ejemplo, no es una opción. Eh, y, en- y también los dominios de los estilos de vida, y esto es bien importante porque lo que dice el TEN-YFP, que es este programa de la Nación Unida, ellos clasifican en 5 grandes ejes que se llaman los dominios de los estilos de vida. Eso lo vamos a ver un poquito más con detalle al final, pero tiene que ver con cómo nos alimentamos, cómo vivimos, la vivienda, cómo nos movilizamos, los bienes de consumo y el ocio. Y lo bueno que tiene el entender estos 5 dominios de los estilos de vida es que mucho de lo que ya hemos conversado se asocia a ciertos efectos o ciertos impactos sobre el medio ambiente que están asociados a cada uno de los dominios. Por ejemplo, la alimentación no solo tiene que ver con cómo nos alimentamos, con que si los productos que estamos consumiendo son sanos o no son sanos o nos generan algún daño, sino que tiene que ver también con cómo estos son empacados, con cómo estos son producidos, con cómo estos son trasladados. Entonces ahí vemos que a partir de este elemento, que es la alimentación, también podemos ver que hay un montón de otras externalidades como temas sociales en la producción, temas de generación de residuos, temas de generación de gases de efecto invernadero, y etcétera. Lo mismo con la vivienda. ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué características tiene esa vivienda? Y eso nos lleva también a un montón de otros temas. ¿Cuánta energía consumimos en esa vivienda? ¿Qué tipo de aislación tenemos o no tenemos en esa vivienda? ¿Qué materialidad de construcción se necesita para esa vivienda? Bueno, y así. Con movilización también, cómo nos trasladamos, cuánto tiempo gastamos en ese traslado, o cómo podemos a lo mejor beneficiarnos nosotros físicamente en esos tiempos de traslado, cómo aprovechamos ese tiempo, por ejemplo. Bienes de consumo, bueno, es todo lo otro, todo lo que consumimos, cómo lo consumimos, por qué lo consumimos, y ocio, qué hacemos en nuestros tiempos libres, cómo gastamos nuestro tiempo libre, qué actividades realizamos, qué decisiones tomamos frente a esos tiempos de espacio libre, lo aprovechamos en hacer actividades que nos enriquezcan o no. Bueno, entonces esto nos permite tener una visión holística categorizando todos los ámbitos de la vida en estos 5 dominios que son los que se presentan. También mencionarles que los estilos de vida son enmarcados evidentemente por factores sociales y ambientales. Hay tradiciones, hay prácticas de los grupos familiares, de distintas comunidades que efectivamente inciden. O sea, hay personas que tienen, por ejemplo, el tema con el consumo de la carne. Hay gente que tiene tradiciones de hacer asado, de reunirse, de comer carne, entonces probablemente a ese grupo difícilmente uno le va a decir, hágase vegano. O al revés también, pues, hay personas que sí tienen dentro de su familia, dentro de su grupo de amigos, esta
esta forma de alimentarse y seguramente no les genera ningún conflicto porque ya se han acostumbrado a relacionarse de esa forma. Pero también hay factores económicos, factores ambientales que evidentemente inciden en los distintos estilos de vida. Y también son dinámicos. La tecnología, las normas sociales van cambiando. Por ejemplo, ya usé este ejemplo, pero el tema de la bolsa plástica. Antes nadie iba al supermercado con una bolsa y el estilo de vida era ir al supermercado y comprar, y si te daban 15 bolsas, o a veces más porque la echaban en dos, bueno, no había ningún problema. Pero finalmente un cambio normativo, como fue el de las bolsas plásticas, llevó a que ya muchas personas, la gran mayoría de las personas, sí, antes de ir al supermercado, consideramos llevar nuestra bolsa o nuestro carrito y finalmente entonces esa norma terminó incidiendo en el estilo, en los estilos de vida. Y también, evidentemente, las necesidades sociales básicas evolucionan con el tiempo. Como veíamos, en la medida que hay más acceso a ciertos bienes y servicios, se necesitan también ciertos recursos. Por ejemplo, con el tema del teletrabajo, personas que a lo mejor antes no veían la necesidad de tener un computador, sí tuvieron que tener o tuvieron que comprarse un teléfono mejor o lo que fuera, porque efectivamente lo que antes no era una necesidad pasó casi a ser una necesidad básica porque era la forma que teníamos de trabajar y de comunicarnos durante un buen tiempo. Entonces también hay que tener claro de que las necesidades o las decisiones asociadas a un estilo de vida u otro probablemente en algún momento pueda haberse modificado porque, porque cambiaron mis condiciones laborales, mis condiciones de traslado. No sé, si antes yo andaba en bicicleta porque tenía un trabajo que me quedaba cerca y resulta que a lo mejor tengo después un trabajo que me queda muy lejos y voy a tener que a lo mejor comprarme un auto o empezar a andar en transporte público, cosa que antes no hacía. Entonces también los estilos de vida son dinámicos. Así como no hay un estilo de vida universal, tampoco es que siempre voy a tener que mantener una cierta conducta o una cierta práctica, sino que son bien dinámicas. Algunos mensajes claves más. Em, Bueno, también tiene que ver con el tema de los ingresos. Evidentemente, el que haya más acceso a ciertos bienes o el que haya más acceso al consumo, ya sea por crédito, por tarjeta de crédito, por lo que sea, no necesariamente se traduce en felicidad. Eso se sabe. Efectivamente, hay otros espacios de desarrollo personal, más espiritual, más de colaboración, de compartir con otros, que probablemente son espacios que no necesariamente están asociados al tema económico. Y también los estilos de vida sustentables deben hacerse cargo de la desigualdad. Como por ahí decíamos, efectivamente no todas las personas tienen las mismas capacidades de poder decidir respecto de un producto u otro, de buscar a lo mejor una alimentación más sana o una movilización más sustentable respecto de otros. Entonces también esos temas deben estar considerados. Las personas no necesariamente queremos contaminar, pero muchas veces el modelo productivo lo hace. Esto tiene que ver, por ejemplo, como veíamos, como yo les decía hace un ratito, el tema de los embalajes. Muchas veces cuando uno compra cosas vienen con envases que no se necesitan, o también está el tema de la obsolescencia programada, que probablemente alguno de ustedes ha escuchado, que cuando se diseñan computadores, teléfonos y otras cosas, están diseñados para que tengan una cierta duración. Entonces, muchas veces el mismo modelo económico es el que nos lleva a que tengamos que necesariamente estar consumiendo, estar comprando ciertas cosas que no necesitamos. Y frente a esa presión es donde nosotros podemos elegir buscar alternativas. A lo mejor podemos comprar un teléfono reparado o podemos comprar, ocupar, como el ejemplo que me gusta de las botellas retornables. O sea, no significa que no seamos parte del modelo económico o de acceder a los bienes y servicios que el modelo actual nos provee, sino que tratar de hacerlo y conscientemente de la mejor forma posible, tomando las mejores opciones que tengamos y a las que podamos acceder. El conocimiento es importante, pero no solo tenemos que saber, también necesitamos pasar a la acción. A veces la falta de acceso a ciertas cosas nos limita. Por ejemplo, estoy medio repitiendo los ejemplos, pero por ejemplo, yo puedo tener muchas ganas de separar la basura
o los residuos. Pero si es que si es que el punto limpio me queda súper lejos, a lo mejor eso me va a frenar un poco. Entonces, también a veces solamente saber o tener las ganas no es suficiente. A veces necesitamos también que la ciudad, que el sistema nos provea de ciertas condiciones. Es mucho más fácil, por ejemplo, tener una campana para el vidrio cerca de la casa o que me quede camino al supermercado y las puedo pasar a dejar que tener que juntarlas e ir a dejar. Lo que no significa que yo personalmente o como familia, como grupo, pueda tomar decisiones y organizarme de alguna manera para superar eventualmente estos problemas de falta de acceso que pudiéramos tener. Y ya lo decía, esto de las aproximaciones de arriba abajo, abajo arriba, también es súper importante que desde las comunidades, las personas, podamos incidir de manera de que hagamos que a veces el sistema cambie. Las mismas presiones de los consumidores o las elecciones de ciertos productos respecto de otros van a ir empujando también a que las mismas industrias vayan cambiando o que las normativas vayan cambiando. Como decía al principio, no es necesario esperar a que cambie la normativa, a que cambie el modelo, a que tal o cual industria mejore sus prácticas, sino que nosotros como ciudadanos podemos efectivamente eh, eh, con las decisiones de consumo incidir y también evidentemente con las manifestaciones eh, ciudadanas que pueden ser hacer denuncias, hacer reclamos, hacer sugerencias, que efectivamente puedan ir incidiendo en los espacios más institucionales para que tomen estas decisiones. Entonces, ya para ir casi cerrando, ¿qué entendemos por estilo de vida sustentable? De esto ya hemos hablado. Tiene que ver con un conjunto de hábitos y patrones de comportamiento, porque finalmente eso es lo importante, es cómo se expresa en el comportamiento. Más allá de todo el proceso racional, de los procesos psicológicos que puedan darse antes del consumo, esto tiene que ver finalmente con la decisión final, porque yo puedo tener el conocimiento, puedo tener la actitud, puedo tener las ganas, pero termino igual comprando la botella desechable o lo que sea. Entonces es importante que aquí estamos hablando de cómo finalmente nuestro comportamiento, nuestra decisión final es la que estamos incidiendo. Que se da, ¿no es cierto?, como decíamos, en un contexto social, habilitado por instituciones, normativa, infraestructura, eso es innegable, ya lo he dicho varias veces, efectivamente el marco normativo, la infraestructura de la ciudad, etcétera, son las que nos van a facilitar o dificultar ciertas prácticas. Me acordé ahora del ejemplo de una crítica que hubo algo, no sé si llegó a una denuncia o algo así, que algunos supermercados no recibían botellas retornables, por ejemplo. Entonces también, pues, ahí hay un tema normativo, digamos, del modelo que tiene que justificarse. Pero bueno, era solo un ejemplo que me acordé mientras les conversaba. Y finalmente, bueno, esto va a incidir, ¿no es cierto?, en estas pequeñas decisiones individuales que nos ayuden a minimizar el uso de recursos naturales, generar residuos y contaminar. Y obviamente con principios de justicia y prosperidad para todos. No, cuando hablamos, ya lo dije, pero cuando hablamos de estilo de vida sustentable, no solo estamos pensando en los recursos naturales que extraemos y en los residuos que generamos, sino que también en toda la cadena social, económica, cultural que está detrás de eso. Tiene que ver con cómo se producen esos materiales, cómo se distribuyen y etcétera. ¿Ya? Y que evidentemente ese bienestar o esa prosperidad también pueda llegar con la mayor justicia posible a la mayor cantidad de personas. Ya, entonces tenemos como ya veíamos, hay algunos factores que facilitan y otros que dificultan la decisión final respecto del estilo de vida. Entonces, evidentemente, a favor, tenemos ahí el círculo verde, ¿no es cierto?, donde tener mejores actitudes, educación, tener el conocimiento, saber hacerlo, em, creación de conciencia, etcétera, es importante porque también para poder nosotros llegar a desarrollar esta conducta final, esta actuación final de esta decisión de consumo sustentable, evidentemente tenemos que tener una etapa previa que tiene que ver con saber lo que tengo que hacer, poder elegir, y tener la actitud y la disposición, ¿no es cierto?, a tomar esa decisión
que a lo mejor puede tener un costo a lo mejor económico, un costo en tiempo, un costo en logístico, de lo que sea, ¿no es cierto?, para poder llegar a esa decisión, pero si yo tengo la claridad y la decisión personal, de acuerdo a mis valores, qué sé yo, mis principios, a lo mejor eso me va a ayudar a que yo tome esa decisión final. También hay facilitadores económicos o facilitadores más que tienen que ver con el sistema, cuando hay normativa, cuando hay infraestructura, cuando tengo un buen etiquetado de los productos, puedo tomar decisiones mejor informado, de mejor forma, sin complicarme la vida para poder llevar a cabo esa acción que yo quiero desarrollar. Y también la infraestructura, la planificación espacial y la regulación también son súper importantes. O sea, evidentemente que si tengo infraestructura para el uso de la bicicleta que me lo facilite, a lo mejor esa sí va a ser una opción en la medida que yo vea que es seguro, que para mí me queda fácil para, por ejemplo, llegar al trabajo o el mismo ejemplo que del punto limpio. O sea, si tengo un punto limpio que me queda relativamente cerca, al que puedo ir caminando, probablemente voy a tomar esa decisión con más facilidad que si me queda súper lejos y tengo que ir en auto a dejarlo, o si me tengo que organizar con otras personas para optimizar, digamos, el recurso del traslado. Entonces, evidentemente hay cosas personales, pero también hay cosas del entorno que son las que facilitan. La motivación, obviamente, si no estoy motivado a hacer ese cambio o a tomar esa decisión de consumo, finalmente va a ser difícil que lo haga. Entonces yo puedo tener esa motivación de consumo por satisfacer algunas necesidades básicas. O sea, yo puedo querer nutrirme mejor, tener mejores condiciones en mi vivienda, mejores condiciones de movilidad. Entonces hay ciertas necesidades básicas, ¿no es cierto?, que me van a ir empujando a tomar una decisión u otra. Pero también hay expectativas sociales. Hay expectativas sociales respecto de las tradiciones. Si yo siempre he hecho algo de una forma, a lo mejor va a ser un poco difícil hacer el cambio. Por ahí la primera persona que nos comentaba decía que antes no botaba la basura, los residuos en la basura, y ahora lo empezó a hacer. Entonces, claro, lo importante ahí es no mantener esa tradición o la tradición de botar las colillas al suelo, por ejemplo, algunas personas tenían y que ya de a poco eso va cambiando. Entonces también puedo obtener una motivación de esas expectativas sociales, de lo que de las relaciones de las personas con las que yo me relaciono, también de ahí pueden surgir motivación para hacer ciertos cambios. Eh, También nos motivan satisfacer deseos, aspiraciones, preferencias. O sea, los viajes o qué hago en mis tiempos de ocio, dónde voy, cómo ocupo ese tiempo, qué me gusta más comer. También ese tipo de preferencias son cosas que nos van a motivar a nosotros y pueden efectivamente terminar incidiendo en que tomemos una decisión de consumo u otra. El marketing, evidentemente, que por su lado genera motivación, genera a veces deseo de cosas que no necesitamos o nos mueve a comprar ciertos productos nuevos, ¿no es cierto?, que están de moda o que son algo innovador y que nos resulta atractivo, pero también ahí tenemos que tener nosotros esa claridad de decir, sí, lo necesito, me sirve, no me sirve, en realidad lo estoy comprando solo porque está a buen precio o no. Entonces, ese tipo de cosas también son súper importantes al momento de tomar estas decisiones. Y también a veces nos puede limitar el no tener otras opciones. A veces no hay otro. O, o no tengo mucho como, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del punto limpio. O sea, si el punto limpio me queda lejos y tengo dificultades para llegar a ese punto limpio, difícilmente voy a tener la motivación para hacer la separación. Más bien ahí lo que debiera pasar es que la municipalidad pueda implementar algún programa de retiro diferenciado o ver si hago la separación y puedo donarlo, como también nos contaban por ahí, puedo donar esos papeles o esos cartones o esas tapas de botella, lo que sea, a alguna fundación que las pasen a retirar. Entonces, ahí también finalmente el no tener una posibilidad frente a una opción probablemente nos puede abrir otras opciones que nos motiven a igual realizar la acción que queremos. Y también existen ciertas fuerzas motrices. Este esquema tiene como harta información, pero en el fondo
lo que nos dice esto es que tenemos algunos niveles que son los que nos van a motivar a nosotros a tomar ciertas decisiones. Entonces tenemos en un primer círculo las necesidades básicas, los deseos, después la situación personal, las condiciones sociotécnicas y los límites físicos y naturales. Entonces, si vemos aquí dentro de las necesidades básicas, efectivamente, lo que a nosotros nos va a llevar a tomar una u otra decisión de consumo tiene que ver con situaciones más personales, como mi propia nutrición, mi salud, lo que para mí es identidad, mis propias tradiciones, lo que sé hacer. Entonces, ahí tenemos un primer nivel que nos va a nosotros a inducir a tomar una cierta decisión u otra de consumo. Pero también existen ciertas situaciones que están asociadas en un nivel también personal, pero un poco más amplio, que tiene que ver con circunstancias más de tipo social. La edad que tengo, los ingresos que tengo, el género, o cómo funcionan los sistemas con mis pares, en qué círculos me muevo. Entonces eso tiene que ver con elementos que son los que se llaman fuerzas motrices, que son fuerzas, ¿no es cierto?, que van a estar incidiendo en mí, finalmente, en mis decisiones de consumo. Existe el marco cultural, el marco donde me desenvuelvo, el marco económico, infraestructura, político, ¿no es cierto? Y ahí donde se van cruzando en estos tres las normas sociales, qué es lo que se espera que yo haga, qué es lo que me dicen que yo haga, qué es lo que los medios de comunicación me incitan a hacer, el precio de los bienes o los servicios, ¿no es cierto? A veces puedo acceder a lo mejor a un servicio que a lo mejor, o un bien que a lo mejor es un poco más caro, pero que tiene ciertas características mejores en su producción, la publicidad que también va a estar incidiendo. Entonces, ahí es donde se da ese cruce de estos elementos que inciden en mis decisiones. Y también tenemos obviamente el marco más amplio que tiene que ver con el marco global, que tiene que ver con los efectos en el clima, en la biodiversidad, los recursos naturales, que también de alguna manera van a incidir en cómo yo puedo optar a ciertas cosas. O sea, sí, puedo querer comprar algo, pero eso no existe, digamos, o sea, podría, no sé, querer comer una fruta que no hay en Chile y difícilmente voy a poder acceder a ella si es que lo quiero hacer. Entonces también el marco global también de alguna manera nos va a limitar en qué puedo acceder o no. Esto ya lo vimos, entonces lo voy a pasar rápido. Efectivamente, todo esto que hemos hablado se puede reducir a estos 5 dominios, que son los dominios de los estilos de vida, que ya lo decía, tiene que ver con cómo nos alimentamos, dónde vivimos o cómo vivimos, cómo nos movilizamos, los bienes de consumo y el ocio. Y esto entonces va a estar relacionado con lo que aparece acá en el lado derecho de la pantalla, que finalmente cada uno de estos dominios va a incidir en cuáles son los recursos que se necesitan para ese alimento, para esa forma de traslado, para esa vivienda, pero también eso puede incidir de alguna manera en pobreza o en desigualdad, aumento de la contaminación, por ejemplo, deterioro de ecosistemas. Entonces, finalmente, esta relación entre los dominios de los estilos de vida y estos impactos que son los que no queremos, tiene que ver con cómo nosotros podemos, a partir de las decisiones que tengamos en cada uno de estos dominios, incidir para mejorar la situación en el otro lado, ¿ya? En lo que decíamos de la extracción de recursos naturales, de la distribución, de la pobreza y otros. Entonces, bueno, ya lo dije, la tabla presenta un poco con más de detalle nomás. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos dominios? Alimentación es lo que comemos y bebemos, y a qué podemos acceder y cómo accedemos, ¿ya? Efectivamente, hay personas que no pueden acceder a agua potable porque hay sequía y tienen que tener un camión aljibe, y hay otras personas que vivimos en lugares donde perfectamente podemos decidir comprar una botella de agua o comprar un bidón de agua o rellenar nuestra botella reutilizable, ¿no es cierto? Y cómo se produce, se procesa y se entregan todos esos bienes que comemos y que bebemos. Entonces también, pues, como ya lo decía, cómo vienen embalados, de dónde vienen, cuántos gases de efecto invernadero tuvieron que producirse en ese traslado. Ya estoy consumiendo productos que son de temporada
o no son de temporada y vienen de otro país, por ejemplo. Entonces, vivienda, cómo vivimos, dónde vivimos, cómo se construyó nuestra vivienda, cómo la calentamos, cómo obtenemos energía, cómo enfriamos, qué instalamos, qué compramos y qué no compramos para nuestra casa. Aquí tiene que ver con todos los electrodomésticos también, con con ese tipo de bienes, de cómo habilitamos nuestras viviendas. La movilización, qué tipo de transporte escogemos, qué tan seguido viajamos y cuál es la distancia que recorremos, en qué medio de transporte nos movilizamos, cuál es la infraestructura que tenemos para movilizarnos, etc. Bienes de consumo, los productos que compramos, el tipo y cantidad de materiales que se utilizan, cómo lo utilizamos, con qué frecuencia compramos productos nuevos, reparamos los productos que ya tenemos o cada vez que necesitamos algo nuevo lo botamos. O siempre compramos lo que necesitamos, o antes pensamos, por ejemplo, si lo podemos pedir prestado. Eso, el clásico ejemplo de eso tiene que ver con las herramientas. Muchas veces uno necesita un martillo, a lo mejor no necesita comprarse un martillo. Uno se lo puede pedir al hermano, al vecino, y lo ocupa y lo devuelve. Entonces también tenemos que tener en cuenta de que muchas veces hay algunos bienes de consumo, y el caso de las herramientas es súper claro, de que a lo mejor no necesitamos comprarlas. Podemos arrendarla, podemos pedirla prestada y nos ahorramos también ahí esa generación de todo lo que conlleva el llegar a tener una determinada herramienta para nuestro uso. Y ocio, cómo pasamos el tiempo libre, que tiene que ver con los destinos turísticos, con las actividades y las instalaciones que se utilizan, etc. Entonces, solamente ya para cerrar, entonces, dentro de cada dominio de vida tenemos, o sea, dominio del estilo de vida, tenemos una serie de elementos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, con alimentación, ya lo decía, em, la frescura, de dónde vienen, cómo se presentan los productos, y eso va a estar asociado, ¿no es cierto?, a temas de generación agrícola, agua, uso de fertilizantes, cómo se produjeron esos residuos, esos alimentos, los residuos que se generan, cómo vienen envasados, cuánta agua se necesita, cuántos químicos se necesitan. Entonces, si bien está en inglés esta lámina, pero un poco presenta todo lo que está asociado a ese dominio que es de la alimentación. Lo mismo en vivienda, ¿ya? No es solo la vivienda material, sino que también los materiales que se usaron para la construcción, dónde está ubicado, las características de los entornos, de los barrios, a qué puedo acceder o no viviendo en un determinado lugar, em, cómo caliento o enfrío la casa, cómo la ventilo, qué uso le doy a las casas, a las viviendas, etcétera. En movilización también lo mismo, tiene que ver no solo con el transporte mismo, sino que con, con las emisiones de gases de efecto invernadero, con la habilitación o no que nos permite una determinada ciudad, un determinado barrio, si es seguro, no es seguro. ¿Ya? Ahí hay un montón de temas que uno puede analizar para tomar esas decisiones de movilización. Los bienes de consumo, lo mismo. Ahí hay mucho que decir, si necesito o no necesito un determinado bien. eh, por ejemplo, este gráfico aquí en medio es interesante porque muestra las micro temporadas de la moda, que antes era, no sé, invierno y verano. Y ahora hay pre-primavera, primavera, alta primavera, primavera tardía, preverano y así. Entonces, que también eso nos lleva a que la mercadotecnia, el marketing nos va generando necesidad de ir comprando cosas que a lo mejor no necesitamos. Y todos los otros bienes de consumo que ustedes se imaginen, po, desde bicicleta, uso o no uso de bolsa reutilizable, uso o no uso de botella para el agua. Bueno, un poco tiene que ver con todas las cosas que nosotros consumimos y cómo las utilizamos, cómo las disponemos finalmente, cuándo las dejamos de utilizar, qué pasa con esos productos una vez que ya no los utilizamos más, etcétera. Y en el tema del ocio también, el tema, bueno, tiene mucho que ver con qué hacemos en nuestros tiempos libres, cómo lo aprovechamos, si aprovechamos para enriquecer nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra familia o no. Y también, bueno, por ejemplo, uno podría preguntarse,
me voy a entretener con algo tecnológico, algo que necesita electricidad, que necesito un recurso para interactuar, o voy a buscar alguna entretención a lo mejor más de desarrollo personal, de desarrollo físico, de desarrollo intelectual. Bueno, esa uno puede preguntárselo. ¿Esto que voy a hacer para entretenerme va a generar residuos? ¿Va a tener algún impacto? ¿Va a afectarle a alguien o no? Y en este sentido, el turismo es como uno de los grandes ejes en esto del ocio, porque efectivamente el turismo tiene grandes impactos, tanto benéficos como negativos, en las distintas comunidades. Puede generar daño a la biodiversidad, puede estresar ciertos recursos o puede estresar a ciertas comunidades, ¿no es cierto? Pero también puede traer beneficios como acceso a empleo, a mejores servicios, o aumento en los ingresos económicos de algunas comunidades. Bueno, eso también son elementos que uno debiera tener conciencia. Optar a lo mejor por actividades con baja demanda de materiales, hacer ejercicio físico o buscar, por ejemplo, productos más bien hechos a mano o de tipo artesanal, más que industriales en grandes volúmenes, hechos más cerca de mi casa. También son elementos que finalmente van a terminar incidiendo de una u otra manera en ese impacto ambiental. Y podemos usar nuestro tiempo libre efectivamente para inspirar a otros. O sea, muchas veces compartir buenos ejemplos de la vida cotidiana, de algo que estoy haciendo, de algo que estoy empezando a investigar, qué sé yo, si lo comparto con otras personas, si enseño a otros lo que yo ya sé hacer, si invito a otros a participar en lo que yo ya sé hacer, es un súper buen ejemplo. Entonces, esto me gusta mucho esa palabra de inspirar, porque uno con el ejemplo puede inspirar para bien o para mal. Entonces, vamos a pensar que vamos a inspirar para bien y podemos, como digo, enseñar, sensibilizar, invitar a participar a otras personas de estas buenas acciones que nosotros realizamos. Y a veces predicando con el ejemplo, enseñamos más que con las palabras. Eso. Voy a dejar de compartir para verles nuevamente. Ahí estamos de nuevo. Muchas gracias, Vicente. Muy interesante esto de poder determinar, ¿cierto?, nuestros estilos de consumo. Y tal como decías tú, las prioridades que también van sumando a cómo uno va determinando cada estilo. Yo quisiera ver si alguien de los asistentes tiene alguna duda, alguna consulta, o si gusta hacer alguna reflexión para que podamos ir ya. Les pido si pueden levantar la manito como para poder organizarnos bien. Por el momento parece que quedó ahí. ¿Milton? Sí. Sí, Milton, Sí, adelante. gracias. Bueno, claramente todo lo que tenga que ver con el mercado nos tiene fregados, ¿verdad? Hay cuestiones que no logro entender. Por ejemplo, esto de la obsolescencia programada. ¿Por qué no es ilegal eso? Que es a nadie, a ningún consumidor le favorece eso. No es ninguna ventaja para el consumidor, salvo para el que lo produce. Pero eso es como, viene a ser como no sé, no logro encontrar el verbo para calificar esa deleznable costumbre que tienen estos productores. No puedo clasificar. Y claro, de nuevo está el problema de la publicidad, el marketing. Día a día yo me concuerdo muchísimo con Oscar, con Viviana, en cuanto a la importancia de la educación. Yo creo que la educación es lo único que nos podría dar, que lo único que podría dar vuelta el proceso en el que estamos.
El problema está en que la publicidad está afectando justamente a nuestra mejor materia prima, a los niños. Se acerca la Navidad y vemos claramente que los niños se transforman en energúmenos porque quiero el juguete tanto que sale en la televisión. Y los papás, para no hacer problema, para no pasar bochorno, van y le compran la cuestión. Y ese energúmeno se transforma después en un joven energúmeno y finalmente en un consumidor energúmeno. ¿Cómo eso no se podría transformar en algo ilegal? Ya que estamos hablando que es muy bueno lo que nosotros podemos hacer, cada uno de nosotros, pero si no contamos con un marco legal que al menos nos respalde un poquito, pues la velocidad que nosotros tenemos para recuperarnos va a ser muy lenta comparada con... Gracias. Gracias, Milton, por tus reflexiones. Compleja la pregunta que nos deja Milton. El Sí. sistema no... Bueno, ahí ¿Verdad? donde... Bueno, esa es una pregunta, porque claro, ¿se podrá? Efectivamente, estamos inmersos en un modelo económico, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características y que nos ha llevado hacia cierto lado, pero claro, ahí un poco, volviendo a este concepto como de la economía circular, busca eso, pues, si bien entendiendo que estamos dentro del mismo modelo económico, pero es buscar alternativas que permitan mejorar esos procesos. Pues efectivamente el marketing, la industria, digamos, de algunos productos tiene peso súper significativo en las decisiones, pero también yo mantengo la esperanza de que efectivamente las personas como consumidores en sus decisiones cotidianas pueden ir incidiendo y a veces termina resultando que eso termina siendo una ley o termina en alguna modificación en el proceso productivo. Yo creo que hay espacio. Es un desafío difícil, pero yo creo que hay espacio. Gracias, Daniel. Está Karina también. ¿Karina? Hola, por aquí. Bueno, sí, es cierto, pero hay algo súper importante. Si yo quiero hacer algo, tengo que tener la disposición de hacerlo, ¿ya? Si no tengo la disposición, mejor ni siquiera lo pienso. Por ejemplo, algo súper sencillo. Rompí mi mochila y necesitaba comprarme otra, ¿ya? ¿Cuál me compraba si hay tantas en el mercado? Bueno, pues encontré una que es el equivalente, y dice detrás, a 21 botellas plásticas recicladas. Con eso lo hicieron. Y esa mochila compré, ¿ya? Entonces, tengo que yo tener las ganas de hacer ese cambio, no esperar que otro lo haga, ¿ya? Siempre tendemos a decir no, como a generalizar las cosas, que otros hagan, pero ¿por qué yo no lo hago? En cuanto a los juguetes que mencionaba Milton, si yo no enseño a mi hijo con el ejemplo, mi hijo no va a hacer un cambio tampoco en el futuro, ¿ya? A mi hija siempre le fomenté que ella viera cuáles eran sus intereses y a partir de eso que solicitara un regalo para su cumpleaños, no para estas otras fechas especiales que el marketing, ¿cierto?, el mercado nos impone. Ella siempre tenía su regalo el día de su cumpleaños, porque ese es su día, ¿ya? Entonces, era una sorpresa para muchos, por ejemplo, que cuando mi hija era pequeña, para un cumpleaños me pidió un hula hula, un hula hula. Entonces, va en cómo nosotros enfoquemos los valores y lo que queremos ir ampliando, amplificando, ¿ya? Lo otro que me marcó mucho, que cuando yo estaba en el colegio, que eso fue hace mucho, mucho tiempo atrás, nos decían que los recursos naturales, habían recursos naturales perpetuos. Y no es así. Son renovables o no renovables, y renovables entre comillas, porque nosotros, tal como lo dijeron acá en la presentación, hay muchas cosas que ya hemos dañado y que no va a ser posible recuperarlas. Entonces, de a poquito en poquito podemos ir haciendo cambios.
Muchas gracias, Karina. Bueno, yo de verdad quisiera quedarme toda la tarde acá conversando, pero en honor al tiempo, sabemos que todos tenemos hartos compromisos. Quiero reiterar mis agradecimientos a Daniel por brindarnos estos minutos, ¿cierto? Traernos a tema esta conversación tan interesante, tan importante y que sin lugar a dudas hoy día estamos como sociedad humana en esta transformación de ir avanzando hacia un nuevo paradigma cultural, regenerar nuestros hábitos. No es fácil, pero con esperanza esperamos que lo logremos. Y antes de cerrar la charla, quisiera dar algunos avisos también. Hoy día se abre durante el transcurso de la tarde el tercer módulo de este curso, módulo en el cual ustedes van a poder abordar conceptos asociados a huella de carbono, a eficiencia energética. Es un módulo un poquito más extenso que los módulos anteriores, por lo cual se ha considerado 2 semanas. Es decir, hoy día, 26 de octubre, se abre el módulo y se cierra el próximo 8 de noviembre, martes 8 de noviembre. Reitero, cualquier duda, cualquier consulta que requieran, por favor no duden en escribirnos en lo personal a mí o al programa de sustentabilidad. Muchas gracias, Daniel. Para nosotros es un placer, como siempre, poder contar con ustedes. Karina, no sé si levantaste nuevamente la manito o te Sí, quedó... así es. No, así es. Me acordé de algo. En un aula que tiene CERNAC hay un curso de prácticas de consumo sostenible para la ciudadanía. Cualquiera lo puede hacer. Yo ya lo hice. Eso mismo para el Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que ahí, y también se los dije hace unos días en un taller, como que siento que todo este tiempo de la pandemia se desaprovechó en educar a la ciudadanía, ¿ya? Que hubiera sido un súper buen tiempo para mantener ocupados en buenas cosas a todos. Así que para que también vayamos copiando las buenas prácticas de otros servicios públicos y hagamos algo, se puede hacer también algo en el Ministerio del Medio Ambiente. Eso, gracias. Nosotros tenemos la academia de formación Adriana Hoffman, y ahí dictamos cursos online, y de hecho tenemos un curso de estilo de vida sustentable también. Así que ahí después les podemos avisar con Viviana cuando se dicte. Yo creo que se va a dictar, yo creo que ya va a ser para el próximo año, pero tenemos un curso también sobre esa materia. Así que también si les interesa pueden participar ahí. Muchas gracias, Daniel. Muy buena la oportunidad porque nosotros a la fecha, al día de hoy, contarte que vamos en nuestra 5ª versión de este curso Facilitadores Socioambientales. Yo creo que tenemos una base de datos de al menos más de 400 personas que son parte de nuestra comunidad universitaria, entre administrativos, académicos, estudiantes, lo cual podría incluso permitirnos a nosotros que a través de ustedes nos hicieran llegar estos avisos para que ellos puedan acceder también a la academia. Yo he hecho hartos cursos en la academia y sin lugar a dudas son muy buenos. Así que muy buena la iniciativa. Gracias, Karina, y gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y en base al tiempo, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ya no hay más clases sincrónicas hasta el término del próximo mes, pero ustedes siguen en modalidad online con sus avances de módulos semana a semana. Eso, muchas gracias a todas y todos, que estén muy bien, muy buena tarde, nos vemos, cualquier duda nos conversan y nos mandan un correo. Chao, chao. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.